Muy buenas tardes, amada Iglesia de Cristo. ¿Cómo han estado? Deseando que se encuentren bien de salud. Y eso es ganancia, ¿no? Hay tantas cosas que están aconteciendo y muchas voces, les vuelvo a repetir, muchas voces que tenemos que pensar bien. Okay. Hace un momento me mandaron por ahí de esas cosas que mandan donde dicen que realmente sí se descubrió que esta situación del virus salió de China con un propósito, lo que han dicho de hacer una guerra biológica. Nosotros nos remarcamos en lo que dice la palabra del Señor, ahí no hay mentira. Ahí no hay mentira, no nos envolvamos en cosas que se parecen pero que no son ciertas, por favor. Si Dios dijo que antes que Él viniera por su iglesia, habrían muchas cosas, las plagas, en estos días se han estado viendo ovnis, ya hablaremos más de esto en el curso de angelología. Entonces, yo creo que hoy puede venir el Señor por su iglesia. Desde hace 2000 años lo estaban esperando, el apóstol Pablo estaba esperando en el Señor, ¿verdad? Pero no estaban marcadas todas las profecías de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que aconteció. Pero ahorita ya todo está cumplido. Solo falta que el Señor venga por su iglesia y empiece la gran tribulación, aparezca el anticristo. Dios nos ayude, amada iglesia, a estar con Él eternamente y para siempre. Vamos a tomar una vez más el tema de la historia de la iglesia. Deseo con todo mi corazón que usted se interese en todo esto, porque es la historia de nuestros mártires. Hemos leído en la historia universal historias muy bonitas que no sabemos si sean ciertas, pero incluso se hacen monumentos para esos héroes, pero nosotros tenemos un monumento hecho por Dios para sus héroes, que es el libro de Hebreos en su capítulo 11, donde dice que el mundo de aquel entonces no era digno de esa iglesia verdadera. Y yo quiero decirles con todo mi corazón que aún en este tiempo el mundo no es digno de la iglesia de Cristo, porque esa iglesia no es protagonista, pero sí vive orando por todos los que habitamos en el planeta. Si no pasan muchas cosas, amados hermanos, es porque estamos en oración. Y si está pasando esto de la pandemia, como le llaman aquí abajo, es algo que usted y yo sabemos que está dentro del plan de Dios. Y a Dios, los planes de Dios nadie los detiene, ¿verdad? Oremos, por favor, amada iglesia. Padre, venimos delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo, Padre, para alabar y bendecir tu santo nombre, Dios, y para que tu Espíritu Santo nos ministre, Dios de mi vida, Padre, podamos ser gente sabia en tu sabiduría, Padre mío, santo Dios. Tenemos el libro de los libros donde está todo lo que tú quieres que aprendamos y que creamos, Padre bendito Dios, desde un principio hasta el final del tiempo, porque el tiempo está por terminarse ya, Señor de la gloria. Padre, ayúdanos, el tiempo de la gracia, Padre, porque el tiempo seguirá todavía 1000 años más en el tiempo en que tú has de venir a gobernar este planeta, Padre bendito Dios. Ayúdanos a seguir estudiando la historia de la iglesia, Padre, que podamos ser entendidos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos tu especial tesoro. Somos como la niña de tus ojos, dice tu santa palabra, Dios. Gracias, amado mío. Gracias, y te damos gracias también por la situación del pastor Flavio Almaguer Nava, Señor, que estará internado 3 días allí en el Hospital San José y estará en un tratamiento. Deseamos que se recupere pronto, Padre bendito Dios, y en tus manos lo dejamos, Padre bendito Dios. Ahí también queremos estar nosotros, en tus manos, alfarero divino, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, pues vamos a estudiar el capítulo 19 de la historia de la Iglesia, o la lección 19. Y continuando con la historia de la Iglesia, tenemos que llegar a la conclusión de que la llamada reforma del siglo XVI no fue obra de un solo hombre como muchos nos han hecho creer, ¿sí? No fue obra de Martín Lutero, no fue obra de Juan Calvino, no fue obra de Zwinglio, ni tampoco de otro llamado Melanchthon, ¿sí? Y menos de Menno Simón, de donde tomaron el nombre los llamados menonitas. Esto ha sido la historia de la Iglesia desde su inicio, que ha venido transitando la verdadera Iglesia, que han pasado múltiples situaciones muy difíciles, porque ya estaba establecido también. Todo lo que ha pasado la Iglesia no es nuevo para Dios. Dios les dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El problema, el falso evangelio que luego hemos predicado, ¿sí? Porque la puerta es estrecha y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y quiero decirles que esa puerta ancha también dice arriba cielo, pero hay 3 cielos, ¿verdad? Las religiones parecen que llevan al cielo, es la puerta ancha, ¿sí? Tengamos cuidado con estas cosas, amados hermanos. Entonces, no fue obra de un solo hombre, ni de Martín Lutero, ni de Juan Calvino, ni de Zwinglio, ni de Melanchthon, ni de Menno Simón, ¿sí? Fue el resultado de una inconformidad. Fue el resultado de una inconformidad, ¿sí? Por una desviación completa de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que llegaron a su colmo en los siglos XII al XV después de Cristo. Eso fue lo que motivó la Reforma, ¿sí? Las múltiples desviaciones de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza que trajo del cielo nuestro amado Jesucristo, porque Él mismo nos dijo, ¿sí?, que la doctrina no es mía, sino del que me envió. Así dice Juan capítulo 7, la doctrina no es mía, lo que yo predico no es mío, lo que usted pueda predicar no es suyo, sino viene del cielo. El evangelio viene del cielo, no viene de ningún instituto bíblico, no viene de un teólogo, vino del cielo. Antes que los teólogos está el Espíritu Santo. Él es el encargado de dirigirnos, y no estoy en contra de la teología. Es bueno aprender esas cosas, pero la teología sin revelación es nada más información. Dios nos ayuda y nos va haciendo entendidos en la medida que Él sabe que queremos conocer, no para apabullar a los demás que no puedan conocer, sino para amarlo más. Entre más lo conoces, más lo amas y más puede ser de utilidad para otras personas que no conocen lo que Dios nos está revelando día tras día, ¿sí? Entonces, el resultado de la Reforma fue la desviación completa de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que llegaron a su colmo en los siglos XII al XV después de Cristo, ¿sí? Y la gran influencia que tuvieron los cristianos llamados paulicianos, ya hemos visto esto, los llamados paulicianos al inicio del siglo VII después de Cristo, ¿sí? Hubo los donacianos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Pero los paulicianos seguían las doctrinas de Pablo, por eso tomaron el nombre de paulicianos. Y eran muy radicales en la fe. No permitían absolutamente nada que leudara la palabra. Ellos sabían lo que ha dicho el apóstol Pablo, un poquito de concepto humanístico en la palabra, en la predicación, leuda toda la predicación.
porque no son conceptos de hombres, es Dios hablándonos a través del verbo, a través de la palabra, ¿sí? Entonces, ese movimiento de los paulicianos por el siglo VII después de Cristo fue iniciado por el Espíritu Santo a través de un hombre llamado Constantino, originario de un pueblo de nombre Samosata, allá en las Europas, allá en Europa, ¿sí? Una de las doctrinas, volviendo a este punto, una de las doctrinas que más daño, aparte de la oración por los muertos, etcétera, ¿no? Una de las que más daño, hizo a la cristiandad fue cuando empezaron a decir y enseñar la maternidad divina de María, ¿sí? Declarada como doctrina en el año 431 después de Cristo. María, dijeron, Madre de Dios. Y usted sabe que mucha gente, millones, más de 1.000 millones de personas en el planeta creen esa doctrina, que algún día usted y yo la creímos, pero no como una fe, sino porque así se decía, y nosotros decíamos, bien, pues María, Madre de Dios, pero María no fue más que una vasija escogida igual que usted y yo. ¿Sí? Hemos visto que lo mismo que pasó con María, que vino y el Espíritu Santo y depositó en su vientre, en su interior, la simiente santa, así pasó con nosotros. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El profeta Isaías nos los dijo, un hijo nos es nacido. ¿Sí? Bendito es Dios. Y esto tenemos que verlo a la luz de la sagrada palabra del Señor. Y esto de la maternidad, dice María, la Madre de Dios, fue una enseñanza que se inició en el año 431 después de Cristo. Y luego la perpetua virginidad de María. Otra enseñanza. La perpetua virginidad de María. ¿Qué nos dice? Virginidad de María. ¿Qué nos dice Mateo, por favor? Acompáñenme. Mateo capítulo 13. Esto parece que no fuera importante. Yo creo que es importante para presentar una apologética más adecuada de lo que creemos cuando se nos pregunte. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué no cree usted que María es más? Porque no es bíblico y además esto fue inventado en el año 435 después de Cristo por la Iglesia Imperial, la que está en Italia, la que está en Roma, llamada el Vaticano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice respecto a esto? Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Escúchelo, lo hemos estudiado mucho esto. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Aprovecho para decirle Jacobo, o sea, Santiago. La epístola de Santiago fue escrita por el medio hermano del Señor, llamado Jacobo o Santiago, ¿sí? Y el libro de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, es escrito por el medio hermano del Señor, Judas, ¿sí? No es, fíjense bien, y luego dice el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La palabra de Dios nos dice que eran hermanos del Señor, o sea, medios hermanos. Sin embargo, algunos teólogos, escúcheme por favor, hay abundancia de historia de la iglesia, pero estoy pidiéndole a Dios que me ayude para estudiar y darles lo que considero, no que sea más importante, sino lo que podíamos alcanzar a comprender, entender y tener este conocimiento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, algunos teólogos católicos, fíjense, han tratado de defender esa herejía de la perpetua virginidad de María, ¿sí? Diciendo
que los hermanos de Jesús eran primos de él. O sea, los nombres no eran hermanos, sino primos. Pero en el Nuevo Testamento no se encuentra que se emplee la palabra hermanos por primo. La palabra primo no aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ni en griego, ni en otro. O sea, vamos a Lucas 8, por favor, versículo 21. Y qué interesante, para mí es muy interesante todo esto, para poder no pelear, porque no vamos a pelear con nadie, pero sí presentar una defensa positiva con mansedumbre de nuestra fe. ¿Amén? Lucas 8, versículo 21. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos. Aquí el Señor Jesucristo emplea la palabra griega adelphos, ¿sí? Que significa hermanos en griego y no primos. Y en Lucas 1:36, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 36, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. En este tiempo, Elizabeth sería prima de María, porque eran primos. Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, porque Elizabeth y María eran primas. ¿Sí me explico? La mamá de Juan el Bautista. Y aquí se emplea, dice el versículo 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La palabra griega para parienta es saingenis, con Y, saingenis, que significa pariente. Era la prima, pero aquí no le dice hermana ni prima, sino tu pariente. Sabiendo Dios que esto lo iban a hacer, Dios sabe todo lo que pretenden hacer en contra de su palabra. Por eso nos deja establecido las cosas aquí en la Biblia y nos hace primeramente nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entender las cosas de Dios, no puede ver el reino de Dios. El hombre natural no concibe las cosas de Dios porque para ellos es locura. El evangelio no es natural, es sobrenatural. Si una persona muy estudiada pudiera enseñarme a mí conocer esto sin revelación, entonces esto no es la palabra de Dios. Esto nadie, por muy capacitado que esté en sus estudios, en su cultura y hable muchos idiomas, esto nadie lo puede conocer si el Espíritu de Dios no te produce el nuevo nacimiento. Amén. Se necesita nacer de nuevo. Dele gracias a Dios que en su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces, no se encuentra en el Nuevo Testamento ninguna palabra que se emplee para poner primos por hermanos, ¿sí? Por eso, y eso lo sabe la iglesia, por eso la iglesia tradicional ha hecho creer que José, el esposo de María, era ya un anciano. Que nunca tuvo sexo con María, ¿no? Qué cosas, ¿verdad? Qué maña. Y la gente lo cree, ¿por qué? Porque no le ha nacido de nuevo. Y discutimos, ¿no? Cuando no hemos nacido de nuevo, discutimos todo esto sin saber nada. Sabemos de alguna manera la letra, pero el espíritu de la letra solamente te lo revela el Señor, el Espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces,
también enseñan entre tantas otras cosas no bíblicas que María es mediadora entre Dios y los hombres. Que María es mediadora entre Dios y los hombres. Enseñan un paralelismo entre Eva y María. ¿Sí? Un paralelismo entre Eva y María. Dicen que como Eva, por escuchar a la serpiente e inducir a la desobediencia a su esposo, a Adán, así María por creerle, escuche, por creerle al ángel Gabriel, y como Jesús es el postrer Adán lo dice 1 Corintios 15, ¿sí? Entonces, cuando María le creyó al ángel Gabriel, dio el primer paso para nuestra salvación. Fíjense cómo están las cosas. Por eso es tan importante empaparnos de esta palabra divina. ¿Sí? Muy necesario, más que porque santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vayamos por un momento al primer libro, a la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice, fíjese, este es el versículo que toman. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Es una situación muy diferente, Adán al postrer Adán, porque el primer Adán, después de que el Señor lo forma con sus manos, sopla en su nariz y vino a ser alma viviente. Y el Señor Jesucristo no fue alma viviente, fue espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Él nunca pecó, nunca dijo nada que pudiera ofender a su Padre. El hombre perfecto se llama Jesucristo. Y nosotros, siguiendo sus pisadas, negándonos a nosotros mismos, tomando su cruz cada día y siguiendo sus pisadas, vamos camino a la perfección, aunque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos ve perfectos, sí, ya nos ve perfectos, pero estamos en un paso diario hacia la perfección, y luego será la glorificación, amados hermanos, con cuerpos glorificados. ¿Sí? Amén. Entonces dice que con esto María dio el paso para nuestra salvación, el haberle creído al ángel Gabriel. El Señor no nos manda que creamos en los ángeles. Los ángeles son mensajeros de la palabra de Dios. Ellos no vienen a dar doctrinas, que hay muchos ángeles caídos que están dando doctrinas de demonios. Usted lo sabe, 1 Timoteo 4, versículo 1, y están enseñando fábulas en lugar de la sana doctrina. 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Las doctrinas demoníacas hay, pero hay cantidad de ellas. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice Dios en su palabra respecto a que ella es mediadora? Juan 14, versículo 6, por favor. Este versículo usted se lo sabe de memoria. Juan 14, 6, ¿qué cosa es lo que dice el Señor? De Él mismo. Jesús le dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Luego, Hechos capítulo 4, versículo 12, que nos dice que en ningún otro hay salvación. ¿Sí? Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Hay unas historias que he leído donde dicen que alguien, uno de los que estaban perdidos,
que vio una escalera y al término de la escalera, ¿se acuerda que una escalera la vio Jacob en aquel tiempo en Génesis? En una escalera que volteó hacia arriba y que ahí estaba Jesucristo con una cara muy enojado, que como diciendo tú no vas a subir, y que por otro lado volteó y a la diestra de Jesucristo estaba María intercediendo por esa persona. ¿Cuántas fábulas se han escrito y muchísima gente y lo cree? Bendito es Dios. Entonces aquí nos dice que con claridad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué vino la reforma? Por tanta herejía que se acumuló en el devenir del tiempo. Las indulgencias, ¿sí? De que si dabas dinero, si estabas, el invento del purgatorio, que no existe el purgatorio, el limbo, que ya no se habla mucho del limbo, que ahí iban todos los niños que no se habían bautizado, etcétera. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa aglomeración de doctrinas que nos enseñaron a nosotros, a mí me las enseñaron. Cuando mi madre me enviaba a la iglesia, que ella asistía a que nos doctrinaran, ¿sí? A que nos enseñaran cosas que eran puras herejías, ¿no? ¿Verdad? Y hay que hablarlo con claridad. ¿Por qué? Porque en ello nos va la vida eterna. No estamos insultando, aunque la verdad insulta. El mundo lo dice, la verdad no peca, pero incomoda. El Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seamos honestos cuando hablemos la palabra, que no sea nosotros ofender, porque de por sí la palabra ofende, pero usted y yo sabemos que el ofendido es una persona, es Dios, al que hemos ofendido y seguimos ofendiéndolo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué más dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? Bendito sea Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, ¿quién? Y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, ¿sí? ¿Qué te enseñan ahí? A hacer rezos que te dejan de penitencia, no sé cuántos Padres Nuestros y Aves Marías y etcétera. Todo eso no funciona. No quiero estar metiéndome mucho porque me desviaría de lo que estamos hablando de la historia de la iglesia, pero cómo se inventó el confesionario, cómo se inventó la cosa esa que se ponen aquí, porque ¿qué? Porque son adoradores del Dios Sol. Eso que llaman el Santísimo, que es una cosa dorada, que tiene muchas cosas, es decir, como rayos, dicen que es el Santísimo, es el Dios Sol, ahí está en la hostia. Y hasta que vienes al conocimiento de Cristo y necesitas estudiar para que sepas en dónde tienes puestos los pies, porque en ello te va la vida eterna. Cuidad vuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. ¿Sí? Si hay algo que estudiar en esta vida, es la palabra de Dios y todo aquello que pudiésemos alimentar nuestra alma, nuestro entendimiento para ayudar a otras personas a salir de esa maraña que hay con las religiones, amados hermanos. Casi todas las religiones tienen cosas positivas. Se está predicando el positivismo en la iglesia. No es posible. Sí, el positivismo no nos lleva a ningún lugar. Primero tenemos que reconocer que estamos mal delante de Dios, que estamos perdidos, que necesitamos arrepentimiento, y ese arrepentimiento no lo hacemos nosotros, es producto del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él traería convicción de pecado a las naciones. Él es el que produce el arrepentimiento en nuestra vida, y nosotros sentimos dolor después por tantas cosas que hicimos a Dios y a nuestro prójimo. Amén.
Entonces, aquí nos estamos viendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. También enseñan sobre la Inmaculada Concepción de María. Pero la Biblia dice que no hay un solo ser humano libre de pecado. ¿Sí? Libre de pecado. Ellos enseñan que Joaquín y Ana fueron los madres de María. Yo aquí no he visto a Joaquín y Ana que sean los madres de María. Probablemente en la historia de los judíos pudiera parecer eso, ¿verdad? Pero no podemos salirnos de lo que nos dejaron escrito en la palabra del Señor, en los 66 libros. ¿Sí? Ellos tienen otros libros deuterocanónicos, y usted lo sabe bien. ¿Sí? En Macabeos 1, Macabeos 2, los macabeos existieron, fueron grupos de judíos que ganaron una batalla contra un general griego. ¿Sí? ¿Verdad? En ese lapso de Malaquías a Mateo pasaron 400 años sin que el pueblo de Dios recibiera palabra de Dios. Bien, entonces, no hay un solo ser humano libre de pecado. Adán nació sin pecado, lo formó el Señor, y el Señor Jesucristo nació sin pecados. Son los únicos. Más que nadie, el Señor Jesucristo. Él nació sin pecado. Sin pecado. Todos los demás hemos nacido con la naturaleza caída. ¿Sí? Mire qué dice Romanos 5, versículo 12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre entró el pecado? Por Adán. Y todos los descendientes de Adán y Eva, nosotros descendemos de ellos. Toda la creación desciende de ese matrimonio de Adán y de Eva. La teoría es una teoría de la evolución, no funciona. Funciona para muchos que no quieren creer en Dios porque tendrían que dejar su vida inmoral. ¿Sí? ¿Verdad? Hay otros que creen en Dios, pero creen con una fe diabólica, como los demonios. ¿Crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Yo era de esos. Yo creía en Dios, pero andaba como demonio. Si era mi vida. ¿Sí? Mucha gente que dice que cree en Dios, pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, ya no nada más creemos en Dios, sino le creemos a Dios. Porque ya podemos ver los estatutos y los preceptos y los mandamientos que están aquí escritos en la palabra para que caminemos en ellos y podamos ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, todos, fíjense bien, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los bebés que nacen con la naturaleza caída. ¿Sí? Por eso hay que instruirlos en el camino de la vida eterna.